Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren súper bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar este palomar o palomera para los belenes, hecho con palitos de paleta y de una forma muy creativa. Como bonus también les voy a enseñar a hacer las palomitas. Así que amigos, no se pierdan nada de este nuevo video y acompáñenme hasta el final. Bueno amigos, en este proyecto para hacer esta palomera del día de hoy voy a utilizar este cartón que es bien prensado, este cartón en el que normalmente vienen elementos electrónicos y todo lo que viene así, juguetes, a veces viene en este cartoncito, lo pueden obtener así fácilmente de allí. Listo. Y el tamaño que voy a hacer este proyecto es para figuras de 12 centímetros. Listo. El proyecto no va a tener 12 centímetros de alto, pero es para que sea correspondiente a estas figuras de este tamaño de 12 centímetros. Ya si ustedes lo quieren más pequeño, entonces habría que reducir el tamaño. Listo. Bueno, entonces de este cartón vamos a sacar unas piezas, las cuales ya aquí tengo el molde. Ya después le coloco las medidas para que ustedes lo puedan descargar. Aquí en la descripción del video les dejo el enlace para que ustedes puedan descargar estos moldes. Entonces acá están las piezas que vamos a cortar. Entonces de este cartón simplemente lo que hacemos es transferir estos moldes a esta parte de acá para hacer esta pieza. Si ustedes quieren lo pueden copiar directamente, lo imprimen en una hoja tamaño carta y lo transfieren directamente. Si quieren hacer la figura ya después de que le ponga las medidas, pues entonces miren, aquí queda un esquema para hacerlo. Listo, un cuadrado y simplemente teniendo las medidas. Bueno, entonces estas piezas acá ya las he cortado. Por ejemplo, esta de acá está esta pieza, está esta otra, esta otra pieza. Son dos octágonos, uno más grande que el otro, y esta otra que es una tira. Entonces estas son las piezas que vamos a necesitar. Y de acuerdo a esto entonces vamos a comenzar a armar. También vamos a utilizar un tubito del rollo de papel higiénico. ¿Listo? Entonces con estas piezas ya les explico. A estas piezas de cartón primero les vamos a hacer unas guías, ¿sí? Unas marcas. Por ejemplo, vamos a tomar esta línea, esta tira de cartón. Esta tira tiene 24 centímetros por 5 centímetros de alto. Me olvidó ponerle aquí de pronto para mencionarles las medidas. 24 centímetros por 5 centímetros de alto, y a esta la vamos a seccionar en tramos de 3 centímetros. Cada 3 centímetros vamos a hacer una marca y trazando, entonces vamos a dividirlo así, que acá ya está marcado. Y esta pieza, por ejemplo, la vamos a comenzar a doblar, pero antes de esto vamos a hacer unas marcas de unas puertas. Y para eso pues voy a utilizar un palito de paleta sencillo. Voy a cortar la punta que quede plano, y de ahí voy a marcar 1,5 centímetros. ¿Sí? Hago una guía. Simplemente lo que hago es que voy a marcar aquí en el centro aproximadamente. Con esta va a ser la medida de la puerta. Listo, entonces vamos a tener esta medida pendiente y vamos a hacerlo intercalado. Pues miren, aquí vamos a ir marcando intercalado. Pues vamos a marcar en este y en la otra vamos a tener en cuenta entonces la altura a la que hicimos esta medida. Por ejemplo, acá podemos marcar una altura de 2 centímetros. Pues miren, ustedes marcan, hacen una pequeña marca de 2 centímetros de altura en los extremos, y ya con la regla podemos trazar la línea de guía, una línea guía. Claro que la podemos trazar completa, no hay necesidad de que sea solamente en esos tramos, pero entonces miren, queda así. Y a esta entonces con este mismo palito también le vamos a marcar en la misma puerta, pero no en la parte de abajo. Primero hacemos intercalado en la parte de abajo, después en la parte de arriba. Entonces esto es como para hacerlo rápido, práctico, no tiene que ser tan exacto, simplemente es una guía. Listo, miren, lo hacemos así. A estas piezas lo que vamos a hacer es sacarle esa puertica. Entonces para esto voy a utilizar un cúter punta de lanza, o si ustedes tienen una tijerita pequeña.
Entonces simplemente hacemos el corte. Listo. Vamos a cortar cada puertica. Bueno, así. Entonces vamos a cortar cada puertica. Hacemos esto acá y sacamos cada puertica de acá. Después acá en esta parte lo que podemos hacer es con la punta de una regla o con el filo de una regla ubicarla justo en la línea que habíamos marcado. Miren, en cada línea de 3 centímetros y hacemos presión que quede recta. Listo. Ya con esto podemos hacer el doblez que nos quede bien recto y continuamos haciéndolo acá en todo hasta que nos quede así. Entonces aquí ya la tengo, ya le corté las ventanitas o las puerticas y hago el doblez, doblez hasta llegar aquí. Entonces lo que queremos hacer es dar esta forma octagonal que coincide entonces con esta forma de acá. Bien. Listo, esta medida nos va a servir para este octágono más pequeño que tiene 7 centímetros, tiene una longitud de 7 centímetros. Esta va a ser la base de esta pieza, entonces lo vamos a ubicar aquí. Miren así. Entonces nos va a servir aquí como de base y ya después lo vamos a pegar. Listo, entonces ya teniendo esto aquí, vamos a continuar. Acá estas otras piezas ya continúan después, o sea, van después. Ahora lo que vamos a hacer es con el tubito de papel higiénico sacar otra pieza, la cual vamos a obtener simplemente cortando, porque no vamos a utilizar el tubito así de grueso, aunque vamos a cortar el tubo del rollito de papel higiénico y con ayuda de algo, de cualquier objeto que tengamos, vamos a darle una forma más pequeña. Miren, entonces lo enrollamos así. Lo que necesitamos es que vaya cogiendo la forma y ya de ahí en adelante entonces le podemos dar un poquito más, lo enrollamos más para que quede más pequeño. Simplemente el primero es como para darle una guía para que nos quede así redondito, y vamos a buscar que el diámetro del tubito que vamos a armar, un tubo más angosto, sea de 3 centímetros. Entonces miramos más o menos que quede de 3 centímetros, hacemos una marca donde ya vemos que queda los 3 centímetros, hacemos una marquita. Entonces debemos verificar que más o menos sean 3 centímetros, tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces miramos así sobre la superficie plana para que se mantenga recto el cartoncito. Entonces si vemos que no nos da, entonces lo cerramos más y más o menos, no es tan exacto, entonces marcamos. Listo, ya sabemos dónde va esta guía, entonces podemos trazar una línea así, trazamos la línea donde más o menos da los 3 centímetros. Bueno, ustedes lo hacen con más calma. Listo, y a esta línea le vamos a dejar 1 centímetro más, ¿no? Tenemos que dejar una pestaña para poderlo pegar. Entonces miren, simplemente vamos a hacer esto. Entonces cortamos el tubito, le dejamos una pestaña más y por ahí lo vamos a pegar. Entonces ¿qué hacemos? Verificamos bien que nos quede recto, que nos quede más o menos de 3 centímetros a los dos lados. Aplicamos el pegamento blanco, lo sostenemos y le vamos a pegar una cintica en los extremos de esta cinta, puede ser cinta de papel, una cintica acá y acá en los extremos para que se sostenga, y en el centro lo vamos a continuar sosteniendo, haciendo presión para que se pegue. Ya después de tener esto así, miren, entonces él va a quedar pegado. Aquí lo que hice fue eso, pegar la cintica y después sostener acá, es como una ayuda adicional. Ya después entonces podemos retirar la cinta si queremos, pues ya esa cintica no es necesaria, ya quedó pegado. Entonces miren, retiramos las cinticas, incluso hasta se puede dejar, no hay necesidad de quitarlo. Y acá también vamos a hacer las ventanitas con el mismo palito. Entonces vamos a medir en esta parte 2 centímetros y medio, medimos 2 centímetros y medio en todo el contorno y hacemos 3 ventanas. Listo, entonces nos fijamos donde queda la unión, pues no vamos a hacer ninguna ventana, ¿no? Porque necesitamos que quede firme.
Y entonces en esa línea que hicimos hacemos lo mismo, marcamos, dejamos intercalado, marcamos, sacamos 3 ventanitas, después las cortamos con mucho cuidado y nos va a quedar así. Entonces nos queda este tubito de 3 centímetros de diámetro por la altura del tubito que está normalmente. Bueno, ya teniendo el tubito así, ya bien pegado, entonces vamos a tomar el octágono de 7 centímetros y vamos a unir las líneas así en esta parte con la que corresponde enfrente. Listo, vamos a unir cada línea, por ejemplo aquí corresponde con esta, entonces vamos a hacer eso, pues lo que vamos a buscar el centro. Listo, entonces simplemente trazar la línea aquí, damos la vuelta, trazamos la línea nuevamente hasta obtener el centro. Para esto entonces vamos a tomar el tubito, vamos a ubicar acá el cartón de esta manera y teniendo una buena iluminación miramos dónde queda el centro, o sea, más o menos nos ubicamos con la guía que alcanzamos a ver acá y con este tubo. ¿Listo? Entonces ya así ubicado lo sostenemos, marcamos el contorno del tubo así, y después de eso entonces vamos a aplicar pegamento. Yo utilizo pegamento blanco, pero ustedes si quieren pueden usar silicona caliente, ¿no? Pero me gusta más trabajar todo esto con pegamento blanco porque nos va a dar mucha más firmeza y no se va a despegar más adelante. ¿Listo? Entonces voy a aplicar acá el pegamento y lo dejo secar. Voy a pegar allí en el centro, en esta parte, y lo dejo secar muy bien. Listo, entonces aquí miren, lo pego y dejo que se seque muy bien. Entonces debemos dejarlo a un lado mientras tanto, y ahora voy trabajando en el otro octágono. Este es de 9 centímetros de largo, de la dimensión, y a este entonces vamos a, después de sacarlo en el cartón, vamos a trazar también todas las líneas de unión, como ven, de extremo a extremo. Entonces sacamos todas, estas las dejamos así bien marcaditas, y en el centro vamos a sacar un círculo de 2 centímetros y medio. ¿Ven? Entonces aquí vamos a sacar este círculo, lo cortamos, y antes de cortar estas piezas, porque ustedes aquí las ven ya cortadas, entonces lo que voy a hacer es, vamos a ubicar el cartón completo ya con las líneas hechas anteriormente, y después de haber cortado el círculo del centro, este círculo también lo corté con el cúter punta de lanza, debe estar bien afiladito, ¿no? Para que ustedes hagan el corte y vayan sacando cada pedazo. Listo, después de eso entonces con una regla metálica voy a comenzar a cortar. Ahí vamos a utilizar también la cinta, entonces vamos cortando pedacitos de cinta. Por ejemplo, en este caso pues yo lo que hice fue cortar así un pedazo y cortarlo nuevamente en el centro para tener así como cuadritos. Listo, entonces antes ya teniendo el cartón así, entonces lo que vamos a hacer es sostenerlo allí y vamos cortando con el bisturí que ustedes quieran, con el cúter que ustedes quieran. Simplemente hacemos presión y vamos cortando. Bueno, aquí lo voy a cortar para que ustedes vean cómo hice. Ya está cortado, pero voy a cortar la cintica. Entonces miren, vamos cortando y ahí mismo sin mover, entonces vamos colocando nuevamente encima una cinta en esta posición. Miren, vamos colocando la cintica así en punta y después la mandamos por el otro lado así que quede recto, aplastamos y el pedacito que queda sobrando simplemente con una tijera lo cortamos. Entonces así le vamos dando esa unión, pero entonces lo hacemos de esta manera, vamos cortando, pegando, listo, corto, pego, corto, hasta que me queda esta figura. Listo, queda cortada pero unida en las puntas. Lo necesitamos que quede así. Listo, para poderlo manipular después. Bueno, esta pieza. Y mientras tanto también podemos ir cortando esta otra. Simplemente es un círculo de 6 centímetros de diámetro. Ya después de cortado, entonces le vamos a cortar aquí al centro un ángulo recto. Bueno, vamos a marcar un ángulo recto, y a ese ángulo recto, antes de cortar esta parte, le vamos a dejar un pedacito adicional de 1 centímetro, centímetro y medio,
que esta va a ser la pestañita con la cual vamos a pegar acá. Listo, cortamos el pedazo que queda sobrando y después entonces lo que hacemos es darle forma. Simplemente vamos haciendo esto, lo vamos curvando el cartón para después montarlo y pegar así. Es para hacer esta pieza, esta forma. Listo, entonces esto también, aquí vamos a aplicar el pegamento blanco. Acá aplicamos pegamento. Si necesitamos lo podemos esparcir un poco, aquí que quede bien esparcido. Lo vamos a pegar. Bueno, acá tengo una cintica, buscamos una cintica para ayudarnos. Entonces lo pegamos, lo sostenemos, buscamos que quede bien en la línea, ¿no? Después de ubicarlo bien, entonces le pegamos una cinta para que nos ayude a sostener allí mientras se seca. Entonces esta nos ayuda a sostener acá, pero en esta parte, si queremos que quede bien pegado, entonces vamos a hacer presión con el dedo, o de igual forma colocamos una cinta también. Vamos a dejarlo allí hasta que quede seco. Bueno amigos, aquí ya dejé secar muy bien esta parte y entonces ahora vamos a pegarle esta pieza acá. Entonces, como pueden ver, en uno de los extremos le puse un poco de esta cinta para que cuando apliquemos el pegamento lo podamos unir y que se sostenga, listo, para que no se nos abra. Entonces lo que voy a hacer es aplicar pegamento aquí en el contorno, en todo este bordecito. Para eso, miren, acá voy a utilizar un pedazo de plástico para que no se me pegue a la superficie, listo, porque él va a quedar haciendo contacto algo del pegamento. Entonces podemos aplicarlo en este contorno o también aquí en la parte interna, en donde va a ir haciendo contacto. Miren, aquí por este bordecito vamos aplicando el pegamento y después lo ubicamos. Bueno, entonces como pueden ver, apliqué aquí en esta parte y en este pedazo. Entonces vamos a colocar la pieza como la vamos a pegar. Listo, entonces vamos a dar la forma así, no importa que se nos unte un poco, ya después eso cuando se seque queda transparente. Listo, entonces le damos la forma, lo ubicamos bien. Ya cuando lo tengamos aquí en esta parte, hacemos que haga contacto. Miren, aquí hace contacto y le ponemos la cinta, entonces que haga bien el contacto en todo lo que necesitamos. Le pongo la cinta y aquí entonces lo voy a dejar secar. Listo, verificamos bien que quede haciendo contacto todas las paredes y lo vamos a dejar allí. Ya después entonces el plástico es más fácil de despegar. Bueno amigos, entonces ya lo pegamos en la parte interna con un pincel y un poco de más de pegamento. Entonces le aplico en la parte de la unión, por la parte interna, como les digo, para dar un refuerzo. Ahora vamos a continuar ya pegando las otras piezas. Entonces primero vamos a tomar esta, que fue la que armamos, que queda así, y lo que vamos a hacer es aplicar también pegamento, si ustedes quieren, así como con un pincel o directamente del frasco, lo pueden ir aplicando. Entonces voy a aplicar el pegamento primero y ahora les digo cómo lo vamos a colocar. Listo, aquí entonces ya apliqué el pegamento en el contorno y ahora vamos a introducir esta pieza. Esta va a quedar un poquito a presión, ella entra un poco a presión, entonces vamos a ubicarla que quede en la parte recta con cada pared, ¿no? Entonces así, la vamos deslizando y ahí ya que haga contacto con esa parte del techo, con lo que ya le aplicamos el pegamento. Y si después requiere, pues podemos aplicar un poco más por la parte de abajo, pero ya cuando se haya secado todo, ¿no? Y aquí en esta parte de arriba, miren, aquí ya lo que vamos a hacer es continuar aplicando pegamento para que todo quede bien fijo. Miren, cada pedazo donde hace contacto simplemente vamos aplicando un poquito más de pegamento, así. Ya después eso no importa, igual se seca, queda transparente, pero
no importa porque aquí vamos a colocar otras piezas sobre esto. Entonces lo único que necesitamos es que quede bien fijo en cada parte. Aplicamos el pegamento en estas partes y también vamos a aplicar pegamento aquí en la parte de arriba de esto para pegar el techito de arriba. Así simplemente con el pincel lo que hacemos es aplicar el pegamento y esto, el techito que ya habíamos pegado ya está listo. Entonces lo vamos a ubicar. Listo, entonces tratamos de que todas las uniones queden en la parte de atrás. Por ejemplo, esta unión, la unión de la parte de atrás. Entonces todo esto va a ser la parte de atrás y la parte de adelante se va a ver mejor. Listo, entonces esto va a ser como la cara. Entonces lo tenemos en cuenta. Continuamos aplicando el pegamento aquí en el contorno. Recuerden, ustedes también lo pueden hacer con silicona caliente si desean, pero como les dije desde el principio, trabajar este material en cartón es mejor con el pegamento blanco. Bueno amigos, aquí ya está seco el pegamento, ya lo podemos manipular. Aquí lo despegué fácilmente, ya como es un plástico, él se despega fácil, no hay problema con esto. Pues ya con este plástico así lo quitamos y queda lista la estructura para seguir trabajando en ella. Para cubrir esta estructura vamos a utilizar palitos. Voy a usar, puede ser palitos de paleta, o también hay estos palitos que venden en estos almacenes de dólar, se llaman palitos jumbo para manualidades, ¿no? Entonces también podríamos utilizar estos palitos. Yo también los voy a utilizar en una de las partes, pero si ustedes no consiguen de paleta, pueden utilizar de estos también y partirlos más o menos a 1 centímetro de grosor, así como el tamaño de una paleta, del palito de paleta. Entonces, en este caso voy a utilizar de los dos, y también voy a usar palitos de brocheta y voy a utilizar un palito más grueso también, miren, este para hacer el poste que sostiene aquí, ¿sí? Que sostiene el paloma. Entonces de esto también vamos a necesitar un pedazo. Ahora entonces les voy a mostrar, por ejemplo, aquí ya tengo los palitos cortados. Estos son palitos de paleta y aquí estas son las piezas, las diferentes piezas que vamos a utilizar. Entonces vamos a necesitar pedazos largos. Este más o menos tiene casi 5 centímetros, tiene menos. Debemos tomar la medida de aquí a acá. Entonces la altura nos da menos de 5 centímetros. Debemos cortarlo de acuerdo a la altura que nos quede acá, ya cuando colocamos el techito. Listo, que nos quede aquí a ras, ¿sí? Que no sobresalga, sino que quede a ras. Entonces vamos a cortar palitos para colocar acá al lado y lado. Por ejemplo, miren acá de la ventana, al lado y lado, en todas estas partes. Entonces hay unos que son de 5 centímetros y hay otros que son más cortos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá es más corto, entonces corté estos de más o menos 3 centímetros, más o menos, pero es mejor que ustedes se queden con la distancia acá de la puertica. Entonces para colocarlo acá, entonces lo que vamos a hacer es cubrir esto con los palos, miren. Después los vamos a pegar con pegamento blanco. Listo, entonces es para esto. Entonces ese palito más corto es para esa parte, y también en esta otra parte que está a una distancia de 2 centímetros, vamos a cortar pedazos de 2 centímetros y pedacitos de 1 centímetro para completar acá esta parte también, ¿no? Entonces vamos a poner acá y vamos a poner el pedacito de 1 centímetro arriba. Vamos a cubrir toda la pieza. Listo, entonces ya tenemos en cuenta de que, por ejemplo, de estos son 4 de 1 centímetro, 4 de 2 centímetros, 4 de estos que son de 3 centímetros, que es para la parte de aquí. Vamos a cortar también palitos de esta distancia interna, más o menos son como de 2.3, pero ustedes toman la medida. Listo, y a estos lo que vamos a hacer es tomar un palito de paleta y lo vamos a partir a la mitad. Esto vamos a partirlo a la mitad con el cúter. Ya después de ahí vamos a sacar todos estos pedacitos. Estos pedacitos son los que van a cubrir acá la parte de arriba, miren, simplemente para colocarlos así. Vamos a pegarlo y dejar libre
donde está esta parte. Y ya aquí en este pedacito de pronto, pues si ustedes quieren lo pueden dejar así, o le podemos poner un pedacito también de palito si de pronto nos queda muy incómodo, ¿no? Si de pronto nos queda muy incómodo, entonces lo dejamos sin nada. Listo. Y acá en esta parte ustedes están viendo esta forma. Esta simplemente tomamos el molde y cortamos otro pedacito de cartón igual a los que quedaron acá. ¿Ven? Uno aparte. Vamos a tomarlo de molde y lo que podemos hacer es tomar 3 palos, pegarlos atrás con cinta y sacar de allí estos moldes. Vamos a trazar así. Vamos a sacar, por ejemplo, en este salen 3. Vamos a sacar 3 piezas. Miren, colocamos así y el otro lo ponemos invertido. Y esto entonces lo vamos a cortar con el cúter para sacar todas estas piezas. Estas piezas son para cubrir acá, para pegarlo acá en el techo. Esto es para hacer esto. Entonces ya vamos a sacar 8 piezas de esas completas, ¿sí? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, son 8. ¿Listo? Entonces vamos a sacarlo para cubrir esta parte. Entonces ya sabemos cómo vamos a cubrir acá, en este pedazo de acá. Y en la parte de arriba lo que vamos a hacer es utilizar cuerda de yute. Y esta pues la vamos a cortar en trocitos para pegarla acá en el contorno. ¿Listo? Así como queda aquí esta fibra suelta, entonces vamos a cortar trozos que nos den el largo y lo vamos a pegar allí arriba más adelante. Y acá en la base la vamos a cubrir, por ejemplo en esa sí voy a utilizar este palito ancho, pero si ustedes no lo tienen pueden unir así también varios palitos de paleta y lograr un ancho completo para la base, para cubrir esta base, para que no quede así en cartón, sino con el otro. Miren, acá está. Entonces lo que hice fue unirlo. Entonces, sí, como les digo, se pueden también unir de estos hasta que completen el ancho y simplemente lo que hacen es colocarlo sobre esto y con el lápiz van a marcar el contorno. Ya después de tenerlo así, entonces cortamos con esa misma forma para que podamos obtener la pieza de la base. Acá está, por ejemplo. Entonces después de cortarlo no lo vamos a mover, marcamos la parte interna porque si las piezas las movemos nos puede quedar mal. Entonces ya sabemos que lo que está marcado va a quedar aquí pegado. ¿Listo? Ya con esta explicación ya saben de dónde salen las piezas para que las podamos comenzar a pegar. Bueno, falta una pieza que es, bueno, varios. Este palito grueso que les dije que es para cortar el poste tiene 12 centímetros de largo. Este postecito es el que va a quedar acá para que quede así, de esta manera. Listo. Y adicional a esto, entonces vamos a cortar 4 palitos de 11 centímetros del palito de brocheta. Vamos a tenerlos allí, que ya esto les explico ya cuando lo estemos armando. Bueno amigos, entonces ya voy a comenzar a cubrir y les muestro cómo, en qué orden vamos a hacerlo. Bueno amigos, entonces primero vamos a empezar con esta parte pequeña, con los palitos que están partidos a la mitad, y vamos a aplicar el pegamento. Lo vamos a distribuir que quede un poquito abundante, que no quede muy seco, que quede así abundante. Simplemente aplicamos y distribuimos. Entonces necesitamos que quede así abundante para poder colocar el palito. Lo metemos así en la parte interna, de arriba hacia abajo. Listo. Entonces aquí lo vamos a dejar que quede tocando con el techo arriba, entonces puede quedar faltando, no importa que llegue hasta el tope, no es necesario. Entonces sencillamente miren, vamos a ir colocando los palitos así y de esta misma manera entonces vamos a cubrir todo el contorno. Ya después de haber pegado esta cara, por ejemplo, pegamos una cara completa hasta aquí. Entonces si ustedes quieren el pedacito que queda faltando allí,
podemos cortar un pedazo pequeño y también lo pegamos allí, ¿sí? Pedacito así como a lo largo, o dos pedacitos pequeños, ya ustedes deciden cómo quieren. Pero miren, la idea es que esto quede de esta manera y lo vamos a ir dejando secar para poder manipular, ¿no? Porque si no lo dejamos secar bien, de pronto se nos va despegando. Entonces miren acá, en esta parte, miren cómo se ve. Y aquí en este pedacito, entonces lo que les digo, voy a tomar de pronto un pedazo pequeño o dos pedazos para que me dé un poquito la curva, ¿no? Entonces esto tiene 1 centímetro. Lo que podemos hacer es tomar un pedacito del palito de paleta y partirlo a la mitad. Igualmente lo vamos a pegar allí y continuamos para completar todo el contorno. Listo amigos, miren cómo queda, ¿se ven cómo pegamos acá? Incluso miren que queda uno más larguitos que el otro, esto le da más realismo también, hacerlo así con imperfecciones, ¿no? Y ahora entonces vamos a continuar ya pegando esta parte de acá, que son estos palitos que cortamos así largos. Entonces vamos a comenzar a pegarlo así como, pues como ya les había mencionado, ¿no? Miren, acá hay uno que es más largo que el otro. Simplemente lo que hacemos es aplicar el pegamento, distribuirlo y fijamos sobre este. Listo. Si ustedes necesitan ayudarse con una pincita para sostener los palos, pues se ayudan. Entonces miren, uno largo, uno corto de estos. Ustedes toman la medida de acuerdo a cómo les quede a ustedes. Cuanto a ustedes les queda la puerta más altica, entonces lo hacen de acuerdo al cómo les quede a ustedes. La idea es que se vea así. Listo. Entonces aquí ya pegué esta parte. Podemos continuar con la otra, que la ventana o la puerta es en la parte de arriba a 2 centímetros de altura. Hacemos lo mismo. Pegamento. De esta forma, por eso les digo que es mejor aplicar pegamento blanco. Queda mejor el trabajo, queda más fuerte. Y también les da tiempo de trabajar, ¿no? Miren, nos da tiempo de acomodar las piezas. Aquí por ejemplo esta es la de 1 centímetro que va aquí. Todo esto es para que quede bien. La otra que es de 2 centímetros. Y nuevamente una larga. Cómo se ve. Entonces así, de esta misma manera vamos a continuar, vamos a completar todo el contorno. Bueno, miren ya cómo queda. Listo, cubrimos todo el contorno y debe quedar así, de esta forma. Ahora entonces vamos a pegar la parte de abajo. Listo, entonces aquí yo había hecho con anterioridad una pequeña marca para saber qué palito iba en esta parte, ¿sí? Para que siga la misma forma. Así uno lo corte con un molde, pues a veces queda un poquito diferente, ¿no? Porque más que todo lo marcamos fue con el contorno de esta pieza. Entonces ya saben, aquí esta pieza que está así, la marca va en la parte interna, y acá simplemente lo que vamos a hacer es ir pegando. Pues aquí vamos a aplicar el pegamento y directamente ya lo vamos a pegar. Pues lo distribuimos que quede así bien hacia los bordes para que quede bien pegadito. Y así entonces lo pegamos y después ya la otra pieza la vamos ubicando mejor. Listo, miren, entonces pegamos así. La otra pieza también aplicamos el pegamento y la vamos ubicando para que todo nos quede bien, con una muy buena forma. Listo, y lo vamos a dejar secar. Ya esto entonces lo vamos a dejar secar muy bien. Aquí todavía está fresco, pero como aplico abundante el pegamento, entonces él se sostiene. Pero entonces la idea es que peguemos esto
esta parte de abajo y ya lo dejemos ahí quieto secando muy bien, ya para después pegar esta parte de acá. Listo. Bueno, aquí he dejado secar bastante ya el proyecto y ahora voy a comenzar a pegar ya estas piezas que habíamos cortado con el moldecito, ¿sí? ¿Recuerdan? Con este moldecito. Entonces ya les había mostrado cómo lo sacamos, ¿no? Así, 3 palitos. Cortamos entonces con el cúter y ahora entonces vamos a comenzar a pegar todas estas piezas aquí en el techo. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera. Distribuimos y vamos pegando. Él nos va a quedar también con estos espacios, pero esto después lo vamos a cubrir, ¿no? ¿Sí? Sencillamente. Lo vamos a pegar y él se va a sostener. Listo. Entonces miren, lo vamos haciendo así y él va tomando la forma que queremos que se vea. Es algo muy bonito, queda bien artesanal, ¿no? Entonces siempre empezamos de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo. Así. Listo, entonces lo vamos a ubicar de esta manera y vamos a hacerlo así de la misma forma hasta completar todo el contorno. Ya después de completarlo, entonces les digo qué hacemos aquí en estos espacios. Bueno amigos, aquí estoy pegando el techo, pero quería mostrarles algo. A medida que uno va pegando, de pronto se va corriendo 1 milímetro, una medida muy pequeña, entonces ya después empieza a descuadrarse. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que estas piezas de acá arriba de pronto sí cuadran, la última es la que no cuadra. Entonces lo que hacemos es que a las últimas le cortamos un poquito más. Miren, entonces aquí estoy yo simplemente cortando. Acá le sostengo para que ustedes puedan ver. Entonces yo lo que hago es cortarle con el cúter un pedacito. Entonces, quito un pedacito, queda un poquito más pequeño, pero entonces nos va a dar la medida. Listo. Si requiere que le cortemos un poquito más, entonces un poquito más. Entonces ahí vamos cuadrando ya la medida. Si cuadramos de pronto los otros puede que sí empaten mejor. Listo. Entonces reducimos un poco la medida de una de las piezas a medida que lo vamos pegando, ¿no? Y entonces ya nos va a cuadrar. Bueno amigos, aquí ya acabé de pegarle todas las piezas del tejado. Entonces en estos espacios que les había mencionado, entonces vamos a coger otro palito de paleta y lo vamos a cortar en tiras delgadas. Sí, miren, que queden pedacitos así. Aquí tengo ya varios así de diferentes trozos y lo que vamos a hacer es comenzar a pegarlos en esta parte. Entonces primero tomamos la medida, miren, primero tomamos la medida allí y que quede un poquito sobresalido. Listo. Entonces lo podemos partir con la mano o con una pincita, lo partimos y allí lo que vamos a hacer es aplicar el pegamento. ¿Sí? Y lo vamos a introducir acá, que él quede ahí pegadito y queda una puntica salida. Listo. Esta puntica nos sirve tanto para sostenerlo como para darle un toque decorativo. Entonces miren, acá volvemos a tomar la medida y nuevamente aplicamos el cordón de pegamento. Vamos a ubicar ahí en esa parte. Listo amigos, y así de esta misma manera cubrimos los agujeritos ya de todo el contorno, que vaya quedando así de esta forma. Bueno amigos, miren cómo queda, ¿sí? Entonces ya con estos palitos le da un toque decorativo, tapamos los agujeritos y vamos a dejar que se seque muy bien. Listo. Entonces ya este paso aquí dejamos que seque
muy bien el pegamento para que todo esté bien fijo, y ya después procedemos. No, esto lo dejamos de último. Procedemos a pegar la parte de unos palos que hay que pegar en la parte de abajo. Son estos que van a quedar atravesados. Esto va a quedar así, con un espacio. Esto lo vamos a pegar aquí, porque ese espacio va a ser después para introducir el palo. Listo. Ya después de eso, entonces vamos a pegarlos en forma de cruz. En la parte de abajo vamos a hacer esto. Acá de pronto les estoy adelantando para que más o menos sepamos qué es lo que vamos a hacer, pero esto hay que dejarlo secar muy bien para después poder introducir este palo y pegar todo, que todo esté unido con pegamento, entonces se sostiene. Listo. Entonces esto va a quedar así, de esta manera, pero entonces en la parte de abajo así va a quedar algo de así, de esta manera. Listo. Entonces van a quedar unos palitos sobresalidos que nos van a dar el soporte para pegar el palo, el poste que sostiene todo el palomar. Pero entonces en el momento vamos a dejar que se seque muy bien ya lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno amigos, y mientras esto se va secando podemos ir adelantando otro paso, que es hacer las palomas del palomar. O ustedes, si de pronto saben o tienen palomitas así de este tamaño, o pueden ser hasta más grandes, no necesariamente para colocarlas internas, no pegarlas por fuera, pero yo les voy a enseñar a hacerlas aquí con el porcelana fría. Entonces con esta porcelana fría vamos a hacer las palomitas para el palomar. Entonces simplemente vamos a tomar una pequeña cantidad, vamos a hacer una bolita, y aquí entonces vamos a mirar más o menos de acuerdo al tamaño. Listo, una bolita no muy grande. Esto siempre debemos conservarlo bien cerrado para que no se seque. Bueno, pues entonces hacemos una bolita y ella va tomando forma. De pronto la hacemos así y que quede un poquito alargada. Entonces miren, acá le vamos dando una formita así al cuello de la paloma. Entonces lo vamos alargando para sacar la cabeza. Aquí creo que están viendo bien. Y acá en la punta entonces ya lo vamos a voltear así. Entonces le vamos dando la forma a la cabeza, y aquí en la puntica vamos a aplastar más para darle la forma al pico, así que nos quede más puntudito. Acá en la parte de atrás lo que voy a hacer es aplastar. Miren, hago presión, aplasto, pero entonces a la vez le voy dando forma. Entonces va tomando forma el cuerpo. Miren, así. Entonces va quedando de esta manera. ¿Ven? Ahí va tomando una forma. Aquí el piquito. Y la cola, aquí miren. Voy a utilizar estos 3 estiletes, pero si ustedes no los tienen pueden conseguir algún instrumento parecido. Este de punta fina es para hacer el huequito del ojo. Esto es para hacer el ala, o también pueden utilizar algo parecido a este, como esta pieza. Aquí lo que voy a hacer es hacerle de esta manera para que me quede acá. Voy a hacerles un acercamiento un poquito más para que puedan ver. Entonces aquí le hice estas lineecitas, y acá entonces lo que voy a hacer con el ala es con este que es así curvito. Simplemente le voy a introducir un poco y le doy la curva para que tome la forma, miren, a un lado y al otro. Pero como les digo, si ustedes no tienen este instrumento, entonces sencillamente le pueden hacer la formita con un instrumentico así como este. Simplemente así, para que tome la forma. Y el ojo, entonces si no tienen este, puede ser con un alfiler, un punzón. Simplemente es para darle allí el huequito de la forma del ojo. Entonces miren cómo queda. ¿Ven? De igual manera, esto siempre al secarse se va a reducir.
¿no? Entonces ahí ya vamos a hacerlos de esta manera. Hacen la cantidad que ustedes quieran, la dejan secar para poderlo pintar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo ya tengo unas secas. Miren, esto lo dejamos allí. Y aquí, miren cómo se ve, ya queda seco. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es con pintura, con unos pinceles pequeños, delgados. Puede ser mira, aquí tengo un pincel 000, que es un delineador. Tengo este otro, que es un número 2, de pronto para pintar el cuerpo. Entonces con pintura marrón, primero entonces vamos a aplicarle una capa completa. Vamos a pintarlo así. Primero pintamos la parte de adelante, dejamos que se seque, después sostenemos por la cabecita, pintamos la parte de atrás. Acá, por ejemplo, ya tengo una pintada, entonces les voy a mostrar cómo queda. Entonces aquí ya está esta pintadita. Entonces en la punta de la cola lo que podemos hacer es aplicar otro tono. Entonces, por ejemplo, en este caso puedo aplicar color negro. Miren acá en la puntica, creo que como hago para que ustedes puedan ver. Simplemente vamos a pintar así. Acá nuevamente les hago el acercamiento. Pintamos la puntica y en las alas también vamos a pintar algo así. Tenemos de esta forma. Entonces vamos a dar unas pequeñas pinceladitas. Es que estoy un poco incómodo aquí en la posición, estoy al revés por la cámara, pero entonces lo que hacemos es dar unas pequeñas pintas. Estoy aquí pintando en el aire. La idea es hacer unas pinticas aquí en las alas, ¿sí? Que se vea algo así. Lo vamos a dejar secar un poquito. Le podemos aplicar también en la cabeza, ahora con color blanco. Esto ya va en creatividad, ¿no? La creatividad que ustedes le quieran poner para pintar esto. Por ejemplo, acá podemos aplicarle un poquito más aquí, unas pinticas. Miren cómo se ve. Así. Hay muchas formas de pintar estos pajaritos, estas palomas, ¿no? Por ejemplo, allí le apliqué esa pintica y el pico. Bueno, antes de pintar el pico, es que no sé si ya se ha secado para manipularlo. Entonces en el cuello o en la cabeza completa puede ser también. Nuevamente con el color negro podemos pintar todo. Así. Ustedes pueden combinar colores, pueden hacer unas palomitas blancas, pueden hacer las grises. Esto ya va en gustos. Entonces simplemente es pintar. Ya después le vamos a pintar el pico al final. Miren cómo se ve. Listo, y así de esta manera entonces continuamos y les voy a mostrar aquí unas que ya hice. Ustedes pueden pintarlas así como les dije, de diferentes colores. Ahorita dejamos secar, pintamos el piquito. Miren que aquí hice blancas, hice grises y con diferentes pintas. ¿Ven? Ya el piquito entonces es un pequeño
adicional que quería mostrarles para que ustedes puedan hacer. Por eso debemos utilizar este pincel que es bien pequeño, es delineador. Aquí ya le damos el colorcito así. Ya para terminar entonces con la paloma, lo que hacemos es que con este punzón, con un punzón que ustedes tengan, al final le vamos a aplicar un punto de color blanco en el ojo. Entonces aquí colocamos el puntico blanco y después, si se requiere, entonces ponemos un puntico negro, pero a veces nos queda suficiente con el blanquito. Miren cómo se ve. Ahí ya le da forma, entonces quedan las palomitas listas. Pueden hacer de diferentes colores, como les dije, así, y quedan perfectas. Ya las dejamos secar. Primero hay que dejarla secar, ¿no? Obviamente, como les mostré, y después pintamos, dejamos secar la pintura y nos quedan perfectas para usarlas en nuestro proyecto o en cualquier otro proyecto que ustedes quieran. Amigos, miren acá más de cerca cómo quedan las diferentes formas de pintar, ¿sí? Los ejemplos aquí hay varios para que ustedes lo puedan tomar también, y así de esta manera pintar las palomitas. ¿Sí ven cómo se ven? Entonces quedan muy bonitas para utilizarlas, como les dije, en nuestros proyectos, en cualquier trabajo que queramos hacer de belenismo. Bueno, ahora vamos a tomar el palito redondo que es de 1 centímetro de grueso. Entonces el palito lo consiguen así, y lo vamos a partir a una distancia de 12 centímetros. ¿Listo? Vamos a sacar un palito de 12 centímetros y a este palito le vamos a quitar la superficie así. Esto con el bisturí lo vamos a ir sacando pedacitos para que quede bien natural, ¿no? Que quede así rústico. Listo, miren, ya después de tenerlo de esta forma, pues vamos a comenzar a pegar los palitos. Después de dejar secar la casa, entonces vamos a poner los palitos de abajo. Bueno amigos, aquí entonces ya se secó estas piezas que puse, ya está todo bien pegado, y también pegué los palitos de abajo que les estaba mencionando. Entonces vamos a buscar cuál va a ser el frente de la casita, de la palomera. Entonces vamos a colocar dos palitos que salgan así. Este va a ser el frente, entonces los colocamos primero los dos en la base, los palitos que ya les había mostrado de brocheta, y después vamos a colocar otros en sentido contrario, teniendo en cuenta entonces el diámetro que nos quedó de esto, para que él se pueda incrustar allí. ¿Listo? Entonces para eso lo que hice fue ubicar de pronto un frasquito, algo que ustedes tengan para poderlo poner así, que quede firme. Entonces aplico el pegamento, pongo los dos palos, y aquí aplico el pegamento para este también, lo dejamos allí quieto, siempre teniendo en cuenta entonces la distancia para que este entre. Pero hay que tener en cuenta que es después de haberle quitado la textura, ¿no? La textura lisa, entonces para dejarlo así. Bueno, entonces ya después de dejarlo secar muy bien, esto hay que dejarlo secar muy bien el pegamento. Entonces ahora podemos ya proceder a pegar este acá. Si entra un poquito a presión, mejor. Y ya simplemente también utilizando este puede ser. Vamos a aplicarle el pegamento. Entonces pegamento en la base y también en el contorno. Necesitamos que él se pegue así en todas las partes donde tiene contacto. Entonces ya ahí introducimos y lo vamos a dejar secar, como les decía. Entonces así podemos introducirlo y también podemos agregar un poquito más si queremos reforzar. Así.
importante que quede bien pegado y con pegamento blanco, como siempre les menciono. Si se nos ha ido de exceso, pues podemos retirarlo un poquito con el pincel. Si de pronto hay exceso de pegamento, pero debe quedar con buen pegamento para que no se vaya a despegar más adelante. Listo. Entonces miren, así lo vamos a dejar hasta que seque. Bueno, entonces antes de dejarlo allí que se vaya secando bien, podemos hacer la base, que es utilizando cartón normal, cartoncito grueso de caja, lo reciclamos y vamos a cortar primero una base más pequeña y después con esa vamos a sacar la otra base más grande, o sea que sea doble. Necesitamos que sea doble porque aquí el palo se va a introducir y lo vamos a pegar. Miren, pueden ser dos capas o tres para que él se sostenga. Listo, ya después entonces vamos a colocar algo aquí para que el palito no se mueva, pero entonces después de que se haya secado mejor acá. Listo, miren, sencillamente lo vamos a poner así. Entonces ya después de que esté pegado se va a sostener. Listo, entonces cortamos esto y lo vamos haciendo mientras esto se va secando. Como les dije, una pieza pequeña, después una más grande y lo vamos a pegar así. Podemos hacerle el agujero con anterioridad para donde vamos a introducir el palo. Y acá simplemente unimos las dos piezas que queden bien pegaditas. Bueno, aquí entonces ya dejé secar la parte de abajo y voy a hacer algo que de pronto se podía haber hecho al principio con los palitos individualmente. Por ejemplo, así. Se me olvidó hacerlo. Si ustedes quieren, si no lo dejan así. O sea, antes de cortar todos los palos, ustedes les pueden dar un tallado, que ya lo he mostrado de pronto en otros videos, con un punzón. Miren, ustedes lo que hacen es hacer presión y simplemente comenzar a rayar el palito, así, diferentes pedacitos para que les quede de esta forma. Listo. Aquí a mí se me olvidó hacer eso, pues de pronto no me acordé, pero acá se puede hacer ya después de haber dejado secar todo muy bien. De pronto nos ubicamos cómodamente y comenzamos a hacer. Y acá simplemente rayar, no hay necesidad de hacerle muy duro para no ir a desbaratar que hicimos. Simplemente lo rayamos y miren cómo se alcanza a notar. ¿Ven? Entonces lo podemos hacer en todas las maderitas que se alcanzan a ver. Ya saben, con un punzón hacemos unas cuantas rayitas así para que se vean como la madera. Y si ustedes no lo quieren hacer, entonces simplemente lo dejan así, tal cual como está el palito. Bueno, aquí entonces ya dejé secar bien el palito, entonces ya lo podemos tomar de allí, lo podemos manipular. Y ahora entonces vamos a darle algo de color. Entonces yo lo voy a pintar, voy a aplicar un envejecedor a base de agua, de color así marroncito. Ustedes pueden utilizar pintura también si quieren algún color tradicional, un café oscuro, un café claro en pintura acrílica normal, también lo pueden aplicar si quieren. Yo lo voy a dejar, lo voy a aplicar con esto, o también lo pueden dejar así, ¿no? En este color natural de la madera. Yo lo voy a dar con esta pintura, le voy a dar este tono. Entonces, estos envejecedores son a base de agua, entonces son fáciles de manejar. Entonces miren, simplemente vamos a aplicar. Quiero cubrir entre todas las ranuritas que hay. Simplemente así, y de pronto podemos pasar un poquito, un trapito para retirar algo de pintura. Entonces las ranuras que hicimos se van a realzar. ¿Ven? Entonces cuando hacemos esto, realzamos el tallado que le hicimos a la madera. Entonces simplemente vamos a aplicar así, generosamente, para que quede todas las ranuritas bien cubiertas. Que aplicamos así.
y con el trapito, como les digo, retiramos. Entonces esto le va a dar un color envejecido, un poco envejecido, y va a realzar el tallado, como ya les había mencionado. Listo, entonces miren, voy a hacer esto en toda la superficie y también lo voy a aplicar acá en la parte de abajo y en estos palitos. Ya cuando vaya a trabajar en esta parte, entonces con el frasquito lo colocamos así y comenzamos a pintar. Bueno, aquí entonces ya dejé secar la pintura. Ahora voy a pegarlo en esta parte. Aquí, si ustedes quieren, pueden utilizar la silicona caliente. Miren que aquí en esta parte yo hice el agujero y después lo cubrí con un pedacito de cartón. Retiré así una capa y corté un pedacito para taparlo, para que la silicona cuando la aplique no se me vaya a quedar pegado acá, ¿no?, a la base. Entonces hay que tener en cuenta eso, no lo había tenido en cuenta. Entonces aquí rellenamos con la silicona y lo vamos a ubicar en la cara, ¿sí?, el frente que ustedes quieren que quede. Entonces yo quiero que este sea el frente, así mismo lo introduzco y lo voy a sostener. Entonces lo sostengo allí, así nos queda. Y aparte de esto voy a utilizar unas piedritas, ya lo he usado en otros proyectos, estas piedritas que se consiguen en estos almacenes de dólar. Entonces, o pueden buscar piedritas en el jardín y también las pueden pegar. Esto yo lo uso para darle más firmeza aquí a esta parte, para que de pronto no se vaya a caer, no se vaya a despegar fácilmente el palito. Entonces, aparte de eso, pues es un toque decorativo, ¿no? Entonces lo pegamos que quede bien pegadito al palo, ¿sí?, simplemente aplicando silicona. Vamos a pegarlo que quede bien junto al palito. Miren, así. Y le pegamos otra acá adelante, pues para que nos dé más firmeza, le dé un poquito más de peso y no se caiga fácil. Listo, entonces voy a pegarlo y ya continuamos. Bueno, aquí entonces, como pueden ver, ya miren cómo queda. Y ahora voy a continuar acá con el techo. Si ustedes quieren lo dejan así. Aquí yo pinté el cartoncito, pero les había mencionado que voy a utilizar esta cuerdita de yute, cabuya, y le voy a pegar aquí en esta parte de arriba. ¿Listo? Entonces ustedes simplemente lo que hacen es ir desbaratando la cuerda, van sacando así como pequeños fragmentos o pedazos, lo medimos y vamos cortando. Y vamos cortando de acuerdo a la medida que vaya saliendo. Y esto lo podemos pegar también con la silicona caliente. Hay que tener mucho cuidado de no irnos a quemar, ¿no?, cuando estamos pegando este material. Listo, así sostenemos, vamos pegando, como les digo, con mucho cuidado. Después de pronto con una tijera podemos ir arreglando. Para que no tengan contacto, mejor utilicen cualquier cosa, un lapicero, un lápiz, para ir fijando. Miren, así. Esto vamos fijando así como en triángulo. Miren acá, seguimos fijando así de esta manera. Entonces, así como les dije, vamos desarmando la cuerda en fragmentos.
vamos cortando y lo vamos pegando. Miren que yo aplico la silicona siempre formando como un triángulo, ¿no? Y así mismo lo vamos pegando. Preferiblemente que quede más largo en la parte de abajo, ¿no? Bien, y así completamos todo el contorno. Bueno, aquí ya terminé de pegarlo, entonces ya acá vamos cuadrando. Entonces, pues no queremos que quede muy recto, ¿no? Simplemente hacemos unos pequeños cortes, de pronto unos cortecitos arriba, abajo, para que no nos vaya a quedar muy recto. ¿Listo? Necesitamos que quede natural, entonces simplemente vamos haciendo cortecitos así, de esta manera. Bien, aquí vamos cuadrando algunos que vayan. Listo. Bueno, necesitamos que quede así, lo más natural posible. Lo que pasa es que había unas partes que sí estaban muy largas, ¿no? Entonces mejor así, que nos quede más, que se quede viendo las puertas, ¿no? Listo, amigos. Así ya, después de tenerlo de esta manera, entonces vamos a trabajar en la base. Entonces la base, lo que vamos a hacer es cubrirla. Normalmente entonces yo la cubro con césped artificial y lo hacemos como ya en otros videos lo he hecho. Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar pegamento y vertir el césped para cubrir. Y también debemos tener en cuenta cuando aplicamos el pegamento, aplicar aquí en el borde para que se cubra también toda esa parte con el pincel. Entonces tratamos de no untar tanto las piedras, ¿sí? Que no la vayamos a cubrir en la parte de arriba. Esta parte, pues hay muchas personas que me han visto ya hacerlo muchas veces. Para las personas que lo ven por primera vez, entonces es muy fácil. Miren, teniendo en cuenta de aplicar aquí en el borde también para que quede cubierto, no se noten tanto los agujeritos de la caja o del cartón. Listo, entonces así vertimos el césped abundantemente. Incluso podemos aplicar algo así en donde estamos trabajando y así le hacemos presión así al bordecito para que se cubra también. Bueno, amigos, y así entonces terminamos de cubrir ya toda la base. Listo, y así queda entonces ya terminado. Miren, acá está el césped ya bien seco y con las palomitas que les enseñé a elaborar, entonces ya las podemos comenzar a pegar en el palomar utilizando la silicona caliente. Ponemos un puntico de silicona y la vamos a comenzar a ubicar en diferentes sitios. Ya ustedes deciden dónde las quieren poner. Podemos poner así, miren, acá en la parte de abajo, por ejemplo, todo le ponemos un poco de silicona, un puntico de silicona para que quede bien fijo. Miren, podemos pegar acá, aquí, saliendo de la palomera. Ya ustedes lo ubican, que se sostenga, que no se vaya a caer. Miren, así en diferentes partes. Listo, miren, entonces lo voy a pegar para que ustedes vean ya cómo se ve con las palomitas puestas. Bueno, amigos, miren cómo queda ya con las palomitas puestas, así. Entonces distribuimos en diferentes partes y queda listo el palomar o la palomera. Miren, en comparación o en proporción al personaje de 12 centímetros, como se ve. ¿Ven? Entonces ahí queda listo nuestro proyecto para que lo utilicemos en otros proyectos que vayamos a hacer o simplemente como un accesorio más para nuestro Belén. Espero, amigos, que les haya agradado este proyecto, que lo puedan poner en práctica y que le saquen muchísimo provecho.
Muchas gracias como siempre por acompañarme. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones. También nos pueden ayudar mucho compartiendo este video en sus redes sociales. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.